tonight I'm going to share part of a presentation that I brought to Honduras. And so we're going to talk about finances and taking your numbers to the next level. El día de hoy voy a compartir una presentación que la compartí hace un par de años en Honduras. Hoy voy a hablar sobre finanzas y cómo hacer despegar tu emprendimiento. One of the most important things about your finances is to track them. Una de las cosas más importantes de las finanzas es poder traquearlas. We want to have a separate bank account for your business versus your personal funds. Es muy importante tener dos cuentas de banco, una para nuestro negocio y una para nuestro uso personal. You want to be able to track your sales either through like a point of sale or through your computer or even a mobile phone using an application. Y es muy importante que rastreemos cada una de las ventas que hacemos. La podemos realizar en el teléfono, un Excel, una aplicación, pero es muy importante que lo hagamos. Because when we're in business to make a profit. Porque cuando estamos en el negocio para hacer ganancias, para tener ganancias. If we're not making a profit, the business is not going to survive very long. Si no estamos teniendo ganancias, nuestro negocio no va a sobrevivir. So let's see, I'm going to share something here with you. Les quiero compartir algo aquí con ustedes, ahora se los comparto. So this is the closest thing I could find, but when I was in middle school, my twin brother and I started a business selling what was called gum dingers. Esto es lo más similar que yo puedo encontrar a el ejemplo que les quiero dar. Cuando yo estaba en el colegio con mi hermano, empezamos a vender paletas de dulces. It was a lollipop with gum in the inside. Era una paleta de dulces con goma de mascar adentro. It was a simple business. We just had one product to sell, but in different flavors. Era un negocio muy simple. Teníamos solo un producto que vender, pero diferentes sabores. We would carry them around with us in school and sell them for 50 cents each. Lo cargábamos en todos lados por el colegio y lo vendíamos a 50 centavos de dólar cada uno. Originally, we started buying them at the local store in small volume. Al principio empezamos a comprarlo en una tienda local. But then we started to sell a lot of the gum dingers, and so we had to get a bigger supply. Y después empezamos a vender muchas paletas que necesitamos encontrar un distribuidor. So we went to a wholesale store and we bought them by the case. Entonces fuimos a una tienda mayorista y compramos más producto. Which actually got us a better cost, so we had more profit when we were still selling them at 50 cents each. Que nos dio un mejor precio a la tienda local, que tuvimos un mejor margen de ganancia, que seguíamos vendiendo a 50 centavos. Unfortunately, our business didn't last too long because the teachers at our school didn't like people having gum in their classes. Lamentablemente, los maestros de la escuela, del colegio, nos truncaron el negocio porque no permitían que los alumnos tuvieran dulces dentro de las clases. So, but this is a simple business model, one product, and you can work on your costs and your revenue. Este es un modelo de negocio muy simple donde podemos ver y trabajar sobre nuestro costo y nuestra ganancia. Something like this would be easy to track, so you can see your sales per day and be able to predict inventory. Este es un negocio fácil de traquear donde puedes ver tus ventas diarias y manejar mejor tu inventario. So it's just kind of a simple example. I know your business will probably be a lot more complicated, but if you can think of the gum dinger or lollipop business,
and try to break yours down to make it simple. Puede ser que su negocio sea un poco más complejo que el negocio que les estoy dando como ejemplo, pero quiero que sea un ejemplo fácil de entender. So today we're going to talk about taking your numbers to the next level. El día de hoy vamos a hablar de llevar tus números al siguiente nivel. We're going to talk about running a peanut butter and jelly business. Vamos a hablar de manejar un negocio de mantequilla de maní y jalea. We're going to talk about how to track information in spreadsheets. Vamos a hablar de cómo traquear información en hojas de cálculo. We're going to talk about some free mobile applications that you can use to track sales and information. Vamos a hablar de aplicaciones gratis donde puedes traquear las ventas y las ganancias. We'll talk a little bit about QuickBooks. That's where I work part-time. Vamos a hablar un poco sobre una herramienta que se llama QuickBooks, es donde él trabaja actualmente. And then hopefully we'll have some time at the end. If you guys have any questions, we can answer them, or if we don't have the answer, we'll find out for you. Vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, que si ustedes tienen preguntas las pueden hacer ahí, y si no, vamos a resolver de igual forma. So just a little bit of an introduction about me. I'm passionate about the outdoors. Solo un poco de introducción sobre quién soy yo y qué me gusta. Yo soy una persona apasionada por lo que es estar a las afueras, en los bosques, en la naturaleza. Two businesses that I own are called Yellowstone Dream and Adventures and Yellowstone Dream and Camp. Dos de los negocios que yo dirijo, que son míos, uno se llama Yellowstone Dreaming Adventures y otro Yellowstone Dreaming Camp, que son dirigidos a campamentos y aventuras. We take people on private tours of Yellowstone National Park, and we also have accommodations for camping, a glamping campground for people to see. Hacemos tours en el Parque Nacional Yellowstone para las personas que quieran participar, y también tenemos un kit de carpas y bueno, diferentes tipos de carpas para que las personas se puedan quedar ahí. It's a business I've created with my sister and my twin brother. Es un negocio el cual creé con mi hermana y con mi hermano gemelo. We employ local guides for our private tours. Usamos de guías locales para nuestros tours privados. And our camp, it's hard to get employees, but so we bring them out from, I guess, around the U.S. Y para los tours y los campamentos, buscamos colaboradores alrededor de los Estados Unidos. A lot of them will come in a camper and stay for the season and work. Algunos de ellos vienen de esos carros móviles y se quedan por la temporada con nosotros. My background, I have a pretty diverse background. I've worked in retail, for corporation, and then also for privately owned businesses. Como experiencia laboral, he tenido una experiencia laboral muy variada. Trabajando en corporaciones grandes y privadas y pequeñas, en el área de ventas y en otras áreas. My first job started, I guess, after Gumdingers, when I had a newspaper out. Mi primer trabajo fue a partir de la venta de dulces con mi hermano cuando estuve trabajando en un periódico. But I worked in the food service industry as a dishwasher to cook, También, to a convenience store, ringing up sales on a cash register. También trabajé en la industria de la comida, lavando platos, cocinando, pasé por varios puestos. And then from there, moving to managing convenience stores and marketing.
Des- Después me moví a organizaciones de manejo de tiendas y marketing. and then working for a family-owned pest control business. Después me mudé a una empresa de pesticidas. Solo, perdón, si alguien tiene activo su micrófono, ¿será que lo puede apagar? ¿Lea? Sorry. But today we're going to talk about a business if we were to sell peanut butter and jelly sandwiches. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre un negocio que se realiza mantequilla de maní y sándwiches con jaleas. This business doesn't exist, but it's something that I've put some information together so we can do an analysis. Es un negocio que no existe en la realidad, pero es un negocio que yo puse cierta data para que pudiéramos hacer un análisis. I'm not sure if in your country a peanut butter and jelly sandwich is common. Yo no sé si en sus países es común que la gente coma panes de mantequilla de maní y jaleas. Le contestaré que sí. Yeah, it's common. Yeah. It's common. Okay, but I wanted to create kind of like the Gumdingers, a simple business. Pero quiero que analicemos un negocio que puede ser simple. Something that we can think about on how, if it was your business, how you would run it. Y pensar de cómo manejaríamos nosotros nuestros negocios. So we're going to do a simple analysis. Así que haremos un análisis muy simple. We're going to have our expenses. Vamos a hablar sobre los gastos, los costos. And then our revenue. Y bread, sobre nuestra ganancia. Peanut butter, jelly. And then what if we had a premium bread, a premium peanut butter, and a premium jelly? Tenemos pan, mantequilla de maní, gelatina. ¿Qué pasa si tenemos un pan premium y mantequilla de maní un poco más premium, igual que la gelatina? So in our example today, we're going to talk about if you have just one product and then you create a premium product that you could sell for a higher retail. Y vamos a hablar sobre cómo tener un producto principal y aparte un producto un poco más premium para venderlo en dos líneas. And based on these simple products, how much would you charge for a peanut butter and jelly sandwich? Y basados en estos productos simples, ¿cuánto cobraríamos por un pan de mantequilla de maní? So we have our expenses. This is based on information I got from Honduras. So these are costs in US dollars, but for from Honduras. The bread. Aquí. Oh, go ahead. Sorry. You continue. So our bread was $1.70 a loaf, $8 for peanut butter, and $4.50 for jelly. Aquí tenemos los costos del negocio, son costos reales que yo puedo obtener de Honduras para tener algo similar a la región. El pan, unos $70, mantequilla de maní, $8, gelatina, $4.50. And for premium peanut butter or premium bread, it cost more, $2.80 for bread, $9 for, it was crunchy peanut butter, and then premium jelly made locally was $7. Y ahora para los productos premium cuestan un poquito más, el pan premium $2.80, la mantequilla $9 y la gelatina $7. So I took and I broke these costs out by sandwich. A regular sandwich would cost 82 cents and a premium sandwich would cost $1.07. Ahora sí lo llevamos a un costo unitario. Nos damos cuenta de que un sándwich normal vale 82 centavos de dólar y un sándwich premium cuesta $1.07. Based on these costs, how much would you charge for a peanut butter and jelly sandwich? Basados en este costo, ¿cuánto creen que deberíamos de cobrar? Disculpen, la persona que acaba de ingresar, que tiene un iPhone, ¿podría mutearse, por favor? Gracias. Sorry.
it may appear that these are all the costs, but there's one really important cost that we need to remember. I don't know if anybody knows what it is. Aparentemente esos son los costos que nos sale producir el sándwich de mantequilla de maní o de jalea, pero hay costos que nos hacen falta. ¿Alguien podría decirnos qué hace falta acá? There's actually a few missing. Sorry? I said there's a few missing. There's hidden expenses. Yeah, I asked if someone want to share what is missing. Mano de obra, labor. Right. So labor. Mano de obra. ¿Algo más? Pueden poner sus micrófonos si desean. Empaque, the package. Packaging, that's a good one. Yeah. Sí, el empaque es muy bueno, es muy cierto. Package. What about over application of your product? If someone puts too much peanut butter or too much jelly on a sandwich. ¿Qué pasa si sobreaplicamos alguno de los costos dentro del producto? Por ejemplo, si alguien está preparando el pan y pone mantequilla, más de mantequilla de maní de lo que debería o más jalea de lo que debería. What if you received some of your product got damaged? Like you get some loaves of bread that were smushed. You couldn't use them. También productos dañados. They talk about taxes also. Taxes, yeah, that's good too. Yeah. They're talking about marketing. Okay, marketing, yeah. So those are all great examples. Though I didn't even put those expenses into this. Por ejercicio no puse todos esos costos, pero es muy cierto. Y Liliana, los costos no te salen los cálculos porque el precio del pan es el paquete completo y al utilizarlo solo un pedazo, ¿cómo se llama? Solo utiliza 0.9 centavos de dólar. Por eso es que salen 82 centavos de dólar en costo. They ask about the cost that it doesn't reflect like the cost of the sandwich with the expenses. And I told them that you put like, for example, the bread, $1.17, that is the whole package. Yeah, right, correct. Yeah. Yeah, so these costs here don't show the 82 cents and the $1.07 don't show any hidden costs. It's just purely product cost. Sí, los costos de 82 centavos de dólar es por pan y los gastos que están del lado izquierdo es por el paquete completo. But it's real important to understand you have other costs, especially labor. As an entrepreneur, a lot of people think labor is free. Y es muy importante saber que hay otros gastos que debemos tomar en cuenta, como la mano de obra. Más como emprendedores, a veces pensamos que la mano de obra es gratis porque a veces lo hacemos nosotros también. But your time is money. It's a cost you need to figure into your product. Pero tu tiempo tiene un costo y lo tienes que incluir dentro de los costos. You may feel like you're saving money by using your own labor, but it's still a cost. It should be figured into the price for your product. Crees que estás ahorrando dinero porque tú estás haciendo la mano de obra, pero no es así. Es tu tiempo vale y lo tienes que incluir. But it's great that you had some other examples, like packaging, marketing, things like that are important to track as well. Pero qué bueno que pusieron otros ejemplos como el mercadeo y también como el empaque, que son cosas que tenemos que rastrear también. So here's some projections that I created for I called it Peanut Butter and Jelly Unlimited. Estas son unas proyecciones que yo creé para esta empresa que le llamo mantequilla de maní y jalea ilimitada. I did some analysis and figured out how long it would take to make a peanut butter and jelly sandwich. Este es un costo basado en cuánto tiempo me daría crear un
sándwich de mantequilla de maní y jalea. And so then I added that to our costs, or original costs, and created an expense per sandwich of 21 cents for labor and spoilage and things like that. Y por eso le agregué un costo de 21 centavos de dólar y 25 centavos de dólar para mano de obras y costos de producción. So in my examples here, if you were to make 10 sandwiches per day, your cost would be $10.30 in sandwich, just pure cost. Si hacemos de cuenta que vamos a hacer 10 sándwiches por día y nuestro costo es de 1,3 centavos, el costo del día va a ser de $10.30. So if you continued to just work 6 days a week, because everybody needs a day off, it would be $61.80. Si continuamos con 6 días de trabajo, que todas las personas necesitamos un día de descanso, serían $61.80. The cost per, and then I broke it up to cost per month, cost per quarter, and then the total cost for a year. Y después tenemos un costeo por mes, un costeo por un cuarto de año y un costo por todo el año. So that was just for a regular peanut butter and jelly sandwich. Y ese es por un sándwich normal de mantequilla de maní y jalea. Then the second column here shows you the costs for a premium peanut butter and jelly sandwich. Y el segundo cuadro muestra, la segunda columna, perdón, muestra los costos de un sándwich de premium. So in the next graph or table here is the revenue. So if we were to charge $3 for a regular sandwich and $4.50 for a premium. Y en la siguiente bloque, en la siguiente tabla, vamos a encontrar lo que es la venta, lo que vamos a estar cobrando por un pan de normal, que estaríamos cobrando $3 y $4.50 por un premium. And we did the same thing, making 10 sandwiches per day and 6 days per week. Hicimos el mismo ejercicio que íbamos a hacer 10 panes al día, 6 días a la semana, y lo multiplicamos como el ejemplo de los costos, pero ahora en ventas. So you can see our revenue per day, per week, month, quarter, and year. Y entonces pueden ver nuestras ventas por día, por semana, por mes, por un cuarto de año y por año. Let's see, oops. Lo siento, me pasé una tabla. Then on this other column is our profit. So how much money we make in profit. Y en la última tabla podemos encontrar nuestra ganancia. ¿Cuánto tenemos de ganancia? Selling our regular sandwich at $3, we made $1.97 profit. And our premium, we would make $3.43 profit. Nuestro sándwich normal, si lo vendemos a $3, tenemos una ganancia de $1.97, y nuestro premium tenemos una ganancia de $3.43. And then this also shows you per day, per week, month, quarter, and year, the profit you could make on the sandwich. Esta tabla también nos muestra cuánto ganancia podemos hacer en un día, en una semana de 6 días, en un mes, en un cuarto de año y en un año. The important thing is to see if you had a premium product, you can make a higher profit margin. Es importante ver que si tienes un producto premium, puedes tener un mejor margen de ganancia. So in this example with the peanut butter and jelly sandwiches, this is a graph. You can see that a premium sandwich can help you your profit margin. Esta tabla podemos observar la comparación entre la ganancia de un pan normal y una premium, y podemos ver cómo en el transcurso del año tenemos un margen mayor en un producto premium. Because the costs of our premium sandwich weren't that much more, but we could still charge more. Porque nuestros costos de un pan premium no son tan altos o mucha diferencia entre un pan normal, pero sí podemos cobrar más.
it really just depends on your customer base, but sometimes you can create a product that's similar to your existing product that's a little bit higher end or higher quality. Esto va a depender mucho en tu cliente, pero normalmente puedes crear un producto similar al que ya vendes, de mejor calidad y que lo puedes vender un poco más caro. Which will enable you to make a better profit and have options for people to choose from. Donde puedes tener una mejor ganancia y puedes tener la opción para que la persona escoja qué tipo de producto quiere. As we're talking about, this example is a simple business with peanut butter and jelly. Estamos hablando de un ejemplo simple de un sándwich de mantequilla de maní y jalea. But when I was in the pest control industry, not everyone could afford different services. Pero cuando estaba en la industria del pesticida y plagas, y no todos podían pagar por una diferencia de precios. So we created different levels of service, a basic plan, a premium plan, and then a deluxe plan. Entonces nosotros creamos una cartera diferente de productos con precios, con uno básico, uno intermedio y uno premium. So we could have an offering to multiple types of customers. Así que podíamos tener la oferta para diferente tipo de clientes. Some people could afford a higher service, or they wanted more services than other people could afford. Algunos clientes podían obtener un servicio más alto o con mejores perspectivas que otras personas. For in Texas, we gave protection from lots of pests, but our premium or deluxe plan covered termites. En Texas, nuestro producto básico trata sobre roedores básicos, pero ya el premium hasta atacamos termitas. So some people wanted a proactive treatment to prevent for termites. Así que algunas personas quieren un producto preventivo para atacar a las termitas. And we were able to offer that to them and at a premium price. Nosotros teníamos la oportunidad de ofrecerles eso y tener un producto premium. But it's just an example like this premium peanut butter and jelly sandwich. Pero este es un ejemplo que estamos tomando ahorita con el pan de mantequilla de maní y jalea. But from just a service industry type business. Pero puede aplicar para cualquier tipo de industria y cualquier tipo de producto. At our camp in Montana, we actually serve a double-decker peanut butter and jelly sandwich. En nuestra empresa que tenemos de Montana, en realidad servimos un pan doble con diferentes ingredientes. This is a lunch we offer at our camp. Esta es una de las cosas que ofrecemos en nuestro campamento. I have food to eat that you do not know about. My food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work. Yo tengo comida que pues I have food that you do not about. Yo tengo comida que comer que no ustedes no saben. Mi comida, dijo Jesús, es hacer la voluntad de Dios y terminar su trabajo. Juan 4:32 y Juan 4:34. When we long to do God's will more than we desire to eat and drink, cuando deseamos hacer la voluntad de Dios más que comer y beber, you'll know the joy that Jesus has experienced. Ustedes experimentan el gozo que Dios nos da. It takes discipline to push past self-reliance. Requiere disciplina para poder hacerlo. And trust and have dependence on God. Y tener toda tu confianza en Dios. You just
food for thought, like what kind of food are you eating today? Y pensar de qué tipo de comida estás comiendo el día de hoy. Many of us on this call try to build our businesses around God's principles. Tenemos que pensar que nuestros negocios están basados en los principios de Dios. And that's not always the way of the world, so it makes it difficult. Y, y no es lo normal que el mundo hace, But if we can trust that God's going to provide for us, we can be successful. y si podemos confiar que Dios tiene el control de todo, nuestro negocio podemos ser exitosos. So like we talked about earlier, the most important things you want to do for your business is to track your expenses, costs, and revenue. Lo que hablé hace un momento, lo más importante que tienen que hacer dentro de su negocio es traquear sus costos, ventas y ganancia. So I've created some simple spreadsheets Así que creé una simple hoja de cálculo. where you can just enter information. And I've Bueno, also created some advanced spreadsheets. y también creé una hoja de cálculo avanzada. En las dos pueden generar información, colocar su información. These spreadsheets should work both in Excel and Google Sheets. Estas dos hojas de cálculo trabajan muy bien con Excel y con Google y el formato de Google. And I'll be sharing them with Pablo so he can share them with you. Y las estaré compartiendo con Pablo para que las pueda compartir con ustedes en el grupo de WhatsApp. Because it's important for me to give you tools that you can use as soon as possible in your business. Y es muy importante para mí poder darles herramientas que puedan utilizar en sus negocios lo antes posible. So whether it's just manually entering your information or using the auto calculation ones, those ones will help you track all your expenses and revenue. No importa cómo lo hagan, si lo hacen manualmente o lo hacen en el cálculo automático, pero lo importante es que tengan que hagan un récord de lo que venden y ganan. Because knowledge is power in running your business. Sorry? Knowledge is power for Ah. running your business. Porque el conocimiento es poder para dirigir su negocio. If we don't have all of our costs to measure and track, then we're not working with very good information. Si no tenemos todos los cálculos, todas las herramientas, ventas, ganancias, no tenemos la información correcta. I've also researched different applications, and these are 3 of the best that are offered in Spanish. También hice una investigación sobre aplicaciones que son gratuitas para llevar un traqueo de las ventas y ganancias, y estas son 3 de ellas que están en español. You can use the QR codes to scan them now, or I'll also be sharing this with Pablo, my presentation. Ustedes pueden escanear los códigos QR o también yo voy a compartir la presentación con Pablo para que las compartan. Each of these applications are fairly easy to use, but I put them in the order here by easiest. So Zoho Books is the most easiest to use. Estas aplicaciones son muy fáciles de utilizar, pero yo las puse en orden de la más fácil a la más complicada. Zoho Books es la más fácil. GNU Cache would be a little bit more complicated, and then NCH Express is the most complicated. Y va Zoho la más fácil. GNU Cache es un poquito más complicada y NCH Express es la más complicada de todas. But they're all good options to help you run your business, and can be used on a mobile device or computer. Pero son herramientas muy útiles para llevar su negocio y la pueden utilizar en un teléfono o en una computadora. They're all free. Y son gratis. I mentioned in the beginning that I work for QuickBooks or Intuit. Al principio hablé que yo trabajo en QuickBooks by Intuit. I work there part-time
helping small businesses do their bookkeeping. Trabajo tiempo parcial en esta empresa, llevándole las cuentas y ayudándolos. And their cheapest version of QuickBooks is $15 a month. Y Right. ellos, es una aplicación donde se llevan las cuentas y la cuenta más barata de esta empresa es de $15 al mes. Similar to the free products that I showed you earlier, you can track income and expenses. Muy similar a los productos que les mostré anteriormente, donde pueden rastrear ingresos, gastos. But with QuickBooks, you can also invoice your customers and collect payments. Pero con QuickBooks también pueden llevar facturas, pagos. You can run some basic reports. Pueden crear informes básicos. And track your cash flow. Traquear o darle un seguimiento a su flujo. But it's important for me to, let you know that an application like this can help you a lot. Pero es muy importante para mí decirles que una aplicación como esta les puede ayudar mucho. As your business grows and you want to grow with it, there's multiple programs that cost a little bit more than $15 a month that you can use with more features. Y conforme su negocio va creciendo, hay otro tipo de paquetes que les puede ir sirviendo que valen más de $15. Solo, perdón, Juan David, puedes mutear tu... Muchas gracias. But QuickBooks is also available in Spanish, and you can work with someone that speaks English. It'll translate back and forth. Y QuickBooks también está en español y la puedes utilizar. But in summary, no matter how you gather your information, just be sure you're tracking it so you can make educated decisions. Pero en resumen, no importa cómo usted traquee la información, lo importante es que lo haga y asegúrese de realizar un seguimiento para tomar decisiones con la información correcta. Matthew 7:7 says, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you." En Mateo 7:7 podemos encontrar que dice, pedid y se os dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá la puerta. Thanks for your time, and I'm excited to be able to help you, and we can open it for questions if you have any. Gracias por el tiempo que me han brindado, ha sido un gusto. Abro el micrófono o el chat para preguntas si tienen alguna. Veo si tenemos, no, muchas gracias. Veo que no hay preguntas. Si tienen Se alguna acabó pregunta, ese Raúl también. si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer con mucho gusto. Si no, déjenme decirles un poco, darles un poco más de información sobre Emprende. Estamos muy emocionados porque en Emprende Global estamos creciendo poco a poco. Aquí está Yo Gilbert, que es de Venezuela. Yo Gilbert, si estás por ahí, puedes darnos un saludo. Ellos están a punto de aperturar su programa, el diplomado. Nosotros como Emprende damos diplomado para emprendedores. También tenemos a Dina, que está aquí de Honduras. Dina, si quiere dar un saludo, es bienvenida. También tenemos a César, perdón, yo Gilbert, abriste el micrófono, adelante. Hola, buenas noches, saludos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, gracias al hermano por esa enseñanza de hoy. Me conecté un poquito tarde porque estamos no enciendo la cámara porque estamos un poquito fallo de la cobertura para que me puedan escuchar bien, pero bueno, estamos emocionados porque próximamente vamos a arrancar acá con ya la cuarta edición de Emprende en Venezuela y ya estamos haciendo todos los preparativos para ello. Y bueno, poco a poco
se van sumando más emprendedores a esta comunidad y bueno, estamos emocionados por eso y acá a la orden a los que se quieran sumar también. Gracias, Gilbert. Un gusto. Doug, I was presenting the team of Emprende. Gilbert is from Venezuela. He was saying Okay. hi, and he was telling that he's going to start the fourth generation of Emprende in Venezuela, maybe in this March. César, ¿habías levantado la mano? Sí, yo tengo una pregunta. La puedo hacer en español y después en inglés. Cuando Sí. hablamos acerca de la mano de obra, ¿cómo saber cuál es un precio justo para nuestros colaboradores? Creo que va a depender, me imagino, de muchos factores, pero ¿cómo sabemos cuándo es un precio justo? No hablando acerca de la manufactura, de crear estos sándwiches o preparar los sándwiches, ¿no? Pero si tenemos emprendimientos o negocios donde hay personas que son graduadas, profesionales, que trabajan para nosotros, ¿cómo saber cuál es un monto equilibrado donde realmente la empresa se beneficie, pero también la persona que trabaje para nosotros se sienta bien compensado? I have a question, and this is more towards how do we know how to gear, like, how do we know how much money we have to pay for labor? I know it's different in every country, but I have a hard time to find a fair, fair payment for the people that work for us, knowing that they're being paid by the hour. Like, how does that work? How do you know when you're supposed to pay minimum wage or more? How do you do that in a way that you don't really affect your business, but you're also making enough profit for you, but you also for your employees that are being well taken care of? To answer that question, I would probably talk about when I worked in the pest control business and also the Christmas light business. Para esa pregunta voy a hablar un poquito sobre cuando trabajé en la empresa de pesticidas y de Navidad. We changed to a pay scale that was based on production. Nosotros tenemos una escala de pago según la producción. It's a pay scale that can work really well for employees that are motivated to work hard. Es una escala que teníamos y que funciona mucho cuando se está motivado para sacar el producto y trabajar duro. We had employees that worked really hard and made a lot of money, and we had employees that worked hard still, but still earned a decent amount of money. Teníamos colaboradores que trabajaban muy duro y ganaban muy bien, y teníamos colaboradores que no trabajaban tanto, pero ganaban decentemente. But we found we could get a lot more work done through the same employees changing to this business model. Y nos dimos cuenta que podíamos ganar más teniendo la misma cantidad de colaboradores cambiándonos este sistema. Fortunate for us, we didn't let anybody go. We just we increased our business and sold more work. Gracias a Dios, nadie se fue, no dejamos ir a nadie de la empresa, sino que cambiamos las políticas y aumentamos las ventas y las ganancias. But it helped us to balance our costs, and still, our employees actually made more money, and we would also make more profit. Pero nos ayudó a balancear nuestros costos, nuestros colaboradores hacían más dinero y nosotros también teníamos más ganancia. It did take us a lot of analysis with the data we had to figure out what those numbers would be. Nos tomó bastante análisis para llegar a ver esos números y hacerlo correctamente. And then we would reevaluate it every 3 to 4 months to make sure it still made sense all around. Y lo reevaluábamos cada 3, 4 meses para ver si hacía sentido. If you're in business and you have information, that's why I feel like it's really important to track. Si estás en el negocio y tienes la información, por eso te digo que es muy importante traquearla. And you're paying hourly, you can track kind of what work you're getting done in those hours and sometimes back into an amount that'll make sense. Y si pagas por hora y
tienes un reporte, un traqueo de la información de cuánto produces y cuánto pagas, puedes hacer un mejor análisis y algo que haga sentido. But sometimes change is difficult. But if once your employees understand you're trying to help them and help the business run well, it should go well. Y sabemos que el cambio es difícil, a veces es complicado hacer entender que los estás tratando de ayudar a ellos y al mismo tiempo el negocio. If hourly is the only way you can pay, I would say it's important to do research maybe on the business or competitors that you compete with. Si puedes pagar un modelo de hora, como te estoy diciendo, es bueno hacer una evaluación del negocio, de la competencia, de los clientes, to see if you can figure out to stay competitive. para averiguar si puedes con este modelo seguir siendo competitivo. Something else I've found to keep your employees long term is to have incentives. También pues estuve averiguando, investigando que mantener a tus empleados a largo plazo con este tipo de cosas los ayuda. Incentives can keep your employee long term if it's like an annual incentive. Y también los incentivos los ayudan a mantenerse dentro de la empresa, más si son incentivos anuales. So you can set goals for them to meet by the end of the year that are good for you and your business, but also good for them. Así que puedes poner metas para el final del año que sean buenas para ti y para tu negocio, pero al mismo tiempo para ellos. And then if they reach those goals, they can make additional money, which should in turn make you additional money. Y si llegan a esas metas, ellos pueden hacer un dinero adicional que te hace a ti tener un dinero adicional. But if you have, I don't know, hopefully that answered your question. But if not, Cesar, we could even look at some of your numbers and I could help you figure that out. Espero que haya respondido a tu pregunta y si no, con mucho gusto puedo apoyarte, ver tus números y ver qué podemos resolver. I know it's competitive for different industries. So, hourly, salary, and production are typical ways to pay. Es para diferentes industrias, se paga por hora, por día, por semana, por mes, y la idea es mantenernos competitivos. But it's just best, like I said, to have information to base your decisions on so you can do what's best for your business and you. Pero como lo vimos el día de hoy, lo mejor es traquear la información para tomar las mejores decisiones para tu negocio, para ti, para los colaboradores. If anybody has any other questions. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Cuando se hablaba de costos, entiendo toda esta parte de valorar el tiempo de uno como fabricador del sándwich o del producto, pero si es uno mismo el que va a salir como vendedor a la calle, entonces debería uno sumarle también lo que es ya mi trabajo como vendedor y también los costos, por ejemplo, si utilizar una motocicleta o algún tipo de vehículo, entonces esto debería sumarse es decir, sumar un rubro al rubro de fabricación y tomar esto en cuenta para obtener un margen de ganancia positivo. Y segundo, cómo manejar esto, porque hay personas que por carecer de esta información puede que no tomen en cuenta su trabajo como fabricadores o como vendedores y esto a la larga nos traiga problemas porque ellos al no tomar esto van a estar con un precio más barato para el público. Well, he was talking about that, like entrepreneur, you do everything, you do all the stuff. So sometimes you make the sandwich, but sometimes you also sell the sandwich and go to the store and give the sandwich to the people, the company, all the stuff. So if he has to put his salary like a sandwich maker, but also like a seller. And if he do that,
how it's going to affect the cost of the product, because some companies or entrepreneurs doesn't, they do the stuff like by themselves, but they don't put that cost, so they give the product like a little cheaper. Yeah. Well, that's what we talked about a little bit, I think, in the beginning. Is it's really important to put a value on your time, whether it's the going hourly rate for a similar business. That all that time is important, because if you're gonna scale your business to grow, you need to know those costs. Como lo hablamos al principio, que es muy importante valorar tu tiempo, porque si tú quieres hacer crecer tu negocio, tienes que tener esos costos colocados, porque va a llegar un momento en que tú ya no lo hagas y vas a tener que contratar a alguien que lo haga y te va a afectar en tu costeo si no lo tienes. If you're always going to stay small, it may not be important, but if you're going to hire employees, you're going to need to have those costs in your product so you can pay employees and continue to grow. Si tu meta es crecer, deberías de hacerlo. Si tu meta es quedarte pequeño, está bien que solo tomes de tu ganancia, pero la meta de todo emprendedor es crecer, y la forma de hacerlo es tener el costo de cada una de las actividades. Too many entrepreneurs wonder why their business isn't making more money, and it's because they haven't figured out their costs. Algunos de sus emprendedores pueden decir que están haciendo más dinero o menos dinero, pero es porque no tienen sus costos bien planteados. But sometimes you can sell your product for a little bit more to make a better profit, and you'll still be, and then you could be more successful. Pero a veces puedes vender tu producto un poco más caro y ganar un poquito más y ser exitoso con los clientes. It really depends on the product, but if you're going to make your business so that you can have employees and grow, that's sometimes what it takes. Depende mucho del producto, pero si la idea es que tengas colaboradores y puedas hacer crecer tu negocio, lo tienes que colocar desde el inicio. Hopefully that helps. Espero que la respuesta te haya servido. Sí, sí, me sirvió. Solamente le decía yo también lo de la competencia, pues porque tal vez en Estados Unidos no se vea como acá. Por ejemplo, yo en mi país, Guatemala, aproximadamente tenemos una tasa del 25% de emprendimientos y se suele dar mucho la competencia. Entonces, si a alguien le va bien, es probable que después tengamos 9 u 8 personas haciendo lo mismo, y personas que no tomen en cuenta estos gastos van a dar un producto mucho más barato, lo cual llega a repercutir en quien sí toma en consideración esos datos. Gracias. Yeah, I think it was helpful, but also he was asking about the competence. What happened when people doesn't put that cost in the price, and what people, if he do that, he's going to sell like a little bit higher than the competence, and sometimes the customers want to buy like cheaper. So Yeah, what can he do about that? yeah, that's where I think he probably needs to look at his product and see if he can distinguish himself a little bit better than the competition that may be charging less. Maybe make something more personal, or even offer a premium product potentially. I don't know, what kind of business is he running? Aquí lo que tienes que evaluar es tu producto y ver si puedes dar un diferenciador en tu producto, como algo premium o algo distinto que te pueda hacer la diferencia entre la competencia y que justifique un precio más alto. ¿Qué producto tienes tú, Abner? Yo lo que he vendido son lo que es producción de tomate y también fabricación de té artesanal de manzanilla. Tomato and tea. Tomatoes and tea? Yeah. Like fresh produce? Yeah, fresh products. Oh, okay. Yeah. It's probably hard to compete. Some of that would be just seeing if you can speed up your maybe your labor. I don't know if there's ways to
get more work done in less amount of time, that can also be a savings. Sí es un poco difícil cuando son productos frescos, pero tal vez podrías usar una estrategia de metas, como él estaba hablando, de que entre más productos saquen en cierta cantidad de tiempo, se les paga mejor, pero al mismo tiempo tienes más producción y ahí puedes mitigar un poco lo que son los costos. And sometimes it's building a customer base, and then you can increase pricing. But if you're always having to stay competitive, you may just have to figure out a way to be a little bit better than that your competition. Otra de las cosas que puedes hacer es crear una base de datos de clientes fieles y después subir un poco el precio. Obviamente tienes que ganártelos bien, ya que hay mucha competencia alrededor. Yeah. Something I've also done before too is doing bulk or packaging sales, like in a combination, like multiple items for a discounted price. Una de las cosas que he hecho yo también es empacar múltiples productos y dar un precio mejor o un combo. That way your average customer sale is a higher dollar amount, so you can afford to give a little bit of your profits away. Así que con esta estrategia puedes hacer una combinación y tal vez estarías dando un mejor precio en tu costo, pero estarías cubriendo todos tus costos al final. Yeah. Gracias por las aportaciones. Thank you very much. You're welcome. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Buenas noches, les saluda Liliana Escobar, de Guatemala. Mucho gusto, Liliana. Yo tengo una pregunta. Creo que, bueno, tomando lo que él explicaba, que saquemos nuestros costos, ¿cuál sería lo recomendable según él? Si podría ser un 30, por ejemplo, que yo tenga un costo de producción de 15 quetzales, por ejemplo. ¿Sería como un margen de contribución de 30 o 35 o...? Eso a mí me cuesta un poquito, aunque mi producto se mantiene entre en medio de los precios de la competencia. Está diciendo que su costo es de 15 quetzales, pero quiere saber a cuánto lo puede vender, ¿correcto? Ajá, como que, ¿cómo establecer esa parte? Sería, por ejemplo, el margen de contribución de 30, que a mí me dijeron que era lo recomendable, pero no sé, no estoy segura. Depende del producto, qué producto tiene y a cuánto lo venda. Fíjese que yo actualmente estoy haciendo embutidos artesanales. Ok. Y son chorizos y longanizas. Chorizos y longanizas. Estilo tipo parrillero. Pero si miramos en el mercado, por ejemplo, en los supermercados como Walmart y todo eso, venden ese producto a 30, 45, depende. Entonces, yo lo mantuve al precio del mercado local artesanal también, que está como entre 25. Entonces, yo puse el mío a 30. Ah, ok, perfecto, gracias. Va. Entonces, usted prácticamente, su costo es de 15 y lo vende a 30. Pues depende porque también los ingredientes bajan y suben porque lleva ingredientes frescos, pues, ¿qué le digo? A veces los chiles están más caros, a veces las cebollas están más caras, entonces son precios que se van moviendo. Okay, gracias. Gracias. She was asking about how is the better profit percentage for the product. She sells sausage at her cost are $2, and she sells at $4. And someone told her that the recommendation of profit is like 30%, but she wanted to know that is correct, or what's your recommendation about that? Yeah, I would say 30% is a pretty good profit margin. Some businesses can demand a lot higher, but I would try to get 25 to 30% minimum.
Ok. Él dice que depende mucho del negocio, pero lo recomendable siempre está entre el 25 al 30% de ganancia. Muchas gracias. Thank you But very like, much. yeah, with her product, maybe if she's to sell one sausage, she has 30% profit margin. But if she's to sell 10 sausages in a package, she might lower it to 25% because that way she, you know, I it's a sell it. higher. I sell it by pound. Oh, okay, by the pound. I see. Okay. So you might give a discount if someone's to buy, you know, 20 pounds or a certain amount. Exactly. Yeah, that helps. You'll make less, but you're selling more. Exactly. I do that when somebody takes like 10 package because they have to sell it again. Right. That's good. Yeah. Thank you. You're welcome. Gracias. Él estaba recomendándole que si ella vendía un chorizo, podría tener un margen de 30% de ganancia, pero si vendía en un paquete de 10, podría tener un margen de ganancia de 25, que depende del producto, pero ella lo vende por libra. Entonces, ahí se puede hacer un juego, una combinación. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que estamos. Doug, thank you very much. Yeah. We don't have more You're welcome. questions. Do you have? Thanks to everybody coming out. Yeah. And this presentation was based on a business, but I also do have a presentation based on more collecting numbers and things like that. But if anybody has like a specific topic they'd like to cover, maybe in the months to come, I'd love to come back and share any kind of information that'll be helpful to you. Muchas gracias a todos por su tiempo, por estar el día de hoy acá. Esta presentación que les di es un negocio, está basado en un negocio que inventé para la presentación, pero tengo números reales, datos reales de muchas empresas. Si alguien quisiera que más adelante viéramos alguna empresa, algún tema en específico, con mucho gusto lo podemos hacer. Y gracias nuevamente por el tiempo. Que tengan una feliz noche. Thank you, Doug. Thank you for everything. Sure. They are saying thank you very much and have a good night. Okay, you too. All right. Well, it was a pleasure. Thank you so much for your presentation and your information. Sí, él me la va a enviar y yo la voy a estar colocando en el grupo de WhatsApp donde están ustedes y yo se los voy a compartir con mucho gusto y les estaremos compartiendo sobre los próximos webinars también. I told her that you are going to share with me the presentation, so I can share with them. Yeah, and I'll send you those spreadsheets too, so you can share those if people are interested. Okay, thank you very much. Y también me va a compartir la presentación y las hojas de Excel para que las puedan usar. Así que muchas gracias. All right, until next time. See you later. Feliz noche. Hasta el siguiente. Thank you. Bye-bye. Hasta la próxima.